Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. En la cápsula anterior de la pasada semana les había mencionado, hicimos una comparación o una evaluación preliminar de lo que se ha llamado el propósito de Puerto Rico, según el secretario de Desarrollo Económico. Y una de las cosas que decía en términos del diagnóstico, esa presentación que está disponible en internet bajo el Departamento de Desarrollo Económico, es que pues ya Puerto Rico, en términos de los indicadores macroeconómicos, estaba en esa franca recuperación. Bueno, hoy vamos a estar mostrando qué es lo que piensan los bancos de la actividad económica en el país. ¿De verdad creen que Puerto Rico ha salido del hoyo? ¿Que estamos realmente en ese camino ascendente hacia salir de toda esta depresión económica en que estamos? Vamos a analizar entonces lo que ha salido del primer trimestre del 2022, que recientemente lo publicó la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y hagamos una comparación no solamente con el primer trimestre de años anteriores, sino también qué ha pasado desde el primer trimestre del 2019 para tener una comparación de antes de la pandemia y después de la pandemia del 2020. La primera tabla que les estoy mostrando es la comparación en términos del número de bancos. Pues tenemos 5, bien sea en el primer trimestre del 2019 como en este primer trimestre del 2022. Para que tengan una idea, en la época de gloria de Puerto Rico tuvimos hasta 14 bancos comerciales en el país, así que hemos seguido en decadencia con solamente 5 bancos, de los cuales 3 son grandes y 2 un poco más pequeños y que no son domésticos. En términos del total de activos, en el primer trimestre del 2019 teníamos el sector de banca comercial tenía 67.2 billones de dólares. En el primer trimestre del 2022 tiene 86.7 billones de dólares de total de activos. Así que suena como un crecimiento anual de 8.9%. En términos de préstamos, la historia es diferente, porque uno piensa que el crédito es importantísimo para el crecimiento económico del país y para no solamente los negocios, sino también para las personas en términos de adquirir su vivienda, adquirir otras necesidades personales que tenemos y adquirir otros bienes y servicios. Así que en préstamos estamos en el primer trimestre del 2019 en 34.9 billones de dólares, y a pesar de que esos activos han aumentado casi 8.9%, no ha sido por los préstamos, por el total de préstamos que incluye préstamos comerciales, industriales, de real estate, lo de préstamos personales, entre otros. Bueno, en el primer trimestre del 2022, los préstamos totales 33.3 billones de dólares, es decir, que en vez de aumentar, han estado reduciéndose en 1.6%. Y esto ya les da la indicación, el indicador de que la banca no cree mucho en que Puerto Rico está realmente con proyectos viables que pueden estar financiando. En términos de depósitos, otra es la historia. Los depósitos sí que han estado aumentando. Los bancos están llenos de liquidez. En el primer trimestre del 2019 estaban en 55.3 billones de dólares, y en el primer trimestre del 2022, el que acaba de terminar, porque ya estamos para cerrar el segundo trimestre, pero esa no saldrá publicado hasta posiblemente agosto, está en 80.3 billones de dólares, un aumento del 13.2% anual. ¿Por qué están tan llenos de depósitos? No es porque la gente ha estado trabajando y tenga muchas ganancias, los negocios, es por todos los estímulos económicos que ha recibido Puerto Rico, al igual que Estados Unidos, el rescate, sea FEMA, después del huracán María, los terremotos, el CARES Act, la epidemia, la pandemia de COVID. Así que hay mucho dinero, hay mucha liquidez en los bancos, pero que no está filtrándose hacia el total de préstamos. El ingreso neto ha estado positivo en casi 210 millones de dólares y en el 2022 casi 220 millones de dólares, es decir, un crecimiento anual de 1.6%.
Para que tengan una idea de esa relación de préstamos a depósitos, en el 2019, el primer trimestre, estaba que los préstamos representaban el 63% de los depósitos. Andando el tiempo, el primer trimestre del 2022 ha bajado a un 41%. Veamos entonces lo que estamos ilustrando de que hay mucha liquidez en los bancos. En la banca, esta es esta gráfica que está mostrando cuál es la liquidez de los bancos. Comparemos los préstamos totales, que es las columnas verdes, desde el primer trimestre del 2019, cuando eran como unos 34.9 billones de dólares, comparado con depósitos, que son las columnas anaranjadas, en el primer trimestre del 2019, que eran 55.3 billones de dólares. Lleguemos hasta el primer trimestre del 2022 y ahí vemos que más o menos los préstamos han bajado, como les había mencionado anteriormente, están en 33.3 billones y los depósitos en 80.3 billones de dólares. Esos préstamos representan hoy día nada más que un 41% del total de depósitos. Y uno se pregunta, pero ¿qué están haciendo los bancos entonces con el resto de esa liquidez que tienen de depósito? Bueno, pues los están invirtiendo en valores sea del tesoro como en otros valores que le están pagando intereses. Y esos valores no necesariamente son de Puerto Rico, al contrario, son del Tesoro de Estados Unidos, son de otras inversiones de Estados Unidos, así que en realidad estamos recibiendo intereses, la banca de fuera de Puerto Rico, pero no se está invirtiendo en Puerto Rico porque no estamos viendo préstamos. Si la banca no presta, la otra manera de hacer ingreso neto es controlando gastos e invirtiendo en lo que son otros valores, que es lo que ha estado haciendo la banca en Puerto Rico. Los préstamos comerciales e industriales, como les estoy ilustrando en esta próxima gráfica, las columnas están en el color magenta. En el primer trimestre del 2019 representaban casi 3.8 billones de dólares. Miren, en el primer trimestre del 2022 estamos en 3.9 billones de dólares. Apenas si se movieron 200 millones, pero en términos de crecimiento, que es la línea azul que ven ahí, el crecimiento ha sido negativo, 12.7%. Primer trimestre del 2022 contra el primer trimestre del 2021. Y así sucesivamente llegamos a estar casi en un 35.1% allá para el segundo trimestre del 2020. Eso no se ha vuelto a ver y en el primer trimestre del 2019 también era un crecimiento negativo. La próxima gráfica es otro de las categorías de préstamos de los bancos, que son los préstamos personales y tarjetas de crédito. Las columnas son la cantidad total. En el primer trimestre del 2019 ascendían a 3.3 billones de dólares y en el primer trimestre del 2022 bajaron a 2.9 billones de dólares. Nuevamente, la línea azul que ven ahí es el crecimiento anual, que muestra aquí que era un 5.3% de aumento este primer trimestre del 2022 contra el primer trimestre del 2021. Pero fíjense que es sobre una base más bajita porque las columnas han venido bajando desde el 2019 hasta nuestros días, porque están en menos volumen de préstamos personales, a pesar de que mucha de la gente que ha recibido eso de los CARES Act o algo de eso, también decidieron pagar sus deudas, algo que planificaron financieramente para no estarse endeudando, pero definitivamente todavía tenemos 2.9 billones de dólares en préstamos. Finalmente, comparemos en esta última gráfica el índice de actividad económica, que es la columna azul que ven ahí, que es desde el primer trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2022, y nos dice en términos de lo que ha sido el crecimiento de ese índice de actividad económica del 2022 contra el 2021, creció un 4.0%, y el ingreso neto de los bancos, es decir, sus ganancias luego de impuestos,
4.5% de aumento. Fíjense que más o menos el ingreso neto ha seguido esa actividad económica. Hay una buena correlación. Cuando el índice ha bajado, también bajó el ingreso neto allá para el 2020, que se encerró, nos encerraron todos a partir del primer trimestre del 2020 y empieza a abrirse la economía en el 2021. Así que lo que estamos viendo en resumen es que la banca realmente no está ayudando a que tengamos o está confiada en el crecimiento económico del país, como se muestra. Tiene mucha liquidez, pero no se está prestando ni en comercial ni industrial, bajito, y aún en préstamos personales y tarjetas de crédito también hemos visto como esa en términos porcentuales ha aumentado, pero en términos absolutos realmente ha bajado comparado con el primer trimestre del 2019. Así que realmente es un sector importantísimo la disponibilidad de crédito para tener Puerto Rico crecimiento económico. No olviden, aquellos de ustedes que les gustan nuestras cápsulas, suscribirse a YouTube en La Voz de Heidi Calero, que grabamos todos los jueves para ustedes. Nos encantaría escuchar más de temas que les interese, y no olviden que economía somos todos.